Hola, buenas tardes. Este es el segundo video que corresponde a la unidad 9 de la materia normativa legal del Mercosur. Es la segunda parte del programa en donde abordamos el tema de subsidios, ¿sí? O subvenciones en el comercio. Este tema, al igual que el tema que hemos abordado en el video anterior, deviene de los acuerdos que se realizan a través de la Ronda Uruguay en la que se aprueba la constitución de la OMC y que se lleva adelante una serie de reformas, ¿sí? A la normativa del GATT. Se le agregan una serie de acuerdos, entre esos los acuerdos por subsidios y medidas compensatorias. Cuando estamos hablando de subsidios, estamos hablando de una política de Estado que tiende a promocionar un área o un sector productivo o comercial dentro de un Estado, que es una potestad del Estado otorgar un beneficio, una contribución financiera, monetaria, ¿sí? A determinados sectores a los fines de cumplir un objetivo dentro de esa política, que es la promoción de ese sector industrial o de esa parte de la economía nacional. Esa práctica en sí misma puede acarrear algunos inconvenientes, al igual que lo veíamos en el dumping, en la posición, ¿sí? En la posición de competencia leal de esas empresas respecto de otras empresas en el comercio internacional que producen lo mismo. El subsidio como práctica estatal, ¿sí? Acá el subsidio es una práctica estatal, no una práctica empresaria como era el dumping, no está sancionado, ¿sí? Per se, no está sancionado por sí mismo, porque es una facultad del Estado, ¿sí? Otorgar subsidios. El Estado subsidia, no sé, subsidia personas, subsidia, como les decía, sectores, subsidia la fabricación de productos. La cuestión está en lo que se analiza acá, ¿sí? Es que ese beneficio que le otorga esa contribución financiera que hace el Estado va a perjudicar la posición de otros competidores en el comercio internacional. O sea, le va a dar una ventaja a ese productor exportador subsidiado dentro del comercio internacional. El acuerdo sobre subsidios que trae en 1994 la OMC no es un tema nuevo en ese momento, es un tema que se viene, digamos, o sea, que se venía tratando desde 1947, solo que con distintos matices se fue dando forma, los estados subsidian siempre y siempre la producción más subsidiada es la producción agrícola. Por lo tanto, la idea de poder tener un límite, poner un límite a esta práctica estatal de los estados para no beneficiar a determinadas empresas, siempre ha sido un tema que ha estado en debate. A través de las distintas rondas se han ido, digamos, estableciendo los ámbitos y los productos a los cuales se podía regular. Cuando hablamos del acuerdo de 1994, estamos hablando del acuerdo sobre productos industriales y no sobre productos agrícolas, que tiene su propio acuerdo y sobre el que no se ha podido todavía determinar una prohibición para la aplicación de subsidios a la producción agrícola. Y que, si ustedes, como ustedes saben, ¿sí? Ustedes recordarán que siempre ha sido un tema de discusión en la OMC de los países menos desarrollados respecto de las producciones subsidiadas tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, que pone las producciones agrícolas, entiéndase, que pone en desventaja toda la producción, ¿sí? Que se hace en países como Argentina, como Brasil, como Australia, que producen lo mismo, pero que no tienen el porcentaje de subsidio o de contribución financiera que tienen esos productores en sus productos, digamos, favorecidos por el Estado. Cuando hablamos de subvención, dice el acuerdo, da una definición y dice que hay subvención cuando hay una contribución financiera de un gobierno o cualquier otro organismo público en el territorio de un miembro, cuando haya alguna forma de sostenimiento de ingresos o de precios en el sentido del artículo 16 del GATT del 94 y que con ello se otorgue un beneficio.
Entonces, hay elementos en esta definición que nosotros vamos a distinguir. Por un lado, tenemos que distinguir que el subsidio es una práctica estatal, ¿sí? Entonces es una contribución financiera de un gobierno o de un organismo público que se otorga, ¿sí? Se otorga a empresas o a sectores productivos. Ya vamos a ver que eso va a tener determinadas características para poder distinguir qué tipo de subsidio estamos hablando, ¿sí? Que puede plantearse como un sostenimiento de ingresos, o sea, yo compro parte de la producción, ¿sí? O sostengo o sea, a través de un subsidio, la producción de determinado nivel de productos o cantidad de productos, o garantizo precios mínimos que esos productos tienen que tener y que por ende eso significa rentabilidad efectiva para los productores. Con ello, lo que se persigue es lograr el beneficio. Y ahí está el beneficio como posición ventajosa. Eso es lo que viene a sancionar el acuerdo y viene a tratar de darle un marco no discrecional. ¿Por qué? Porque si bien, como habíamos dicho, la práctica es una práctica estatal que puede, digamos, que está facultada a tomar como política de Estado cualquier Estado, lo que nosotros acá tenemos que analizar es si ese beneficio ocasiona un daño en la, digamos, en la producción y en la posición de competitividad de los productores, productos similares, en el comercio internacional. Entonces, acá, como analizábamos en el dumping, no solamente vamos a tener que probar el beneficio, la contribución, el sostenimiento de los precios, que como en algún momento de la clase pasado, del video pasado decíamos, esa contribución del Estado, ¿sí?, se va a reflejar en la política. Esa política va a estar dada por una ley, un decreto, una reglamentación que determine los términos de ese subsidio, ¿sí?, que evidentemente persigue un beneficio y otorga a través de esas, digamos, acciones un beneficio, pero a la vez lo que también tendremos que demostrar, en tanto y en cuanto el subsidio no sea prohibido, porque los subsidios que son prohibidos ya vamos a ver que esos no deben demostrarse nada, son prohibidos por sí mismos, tenemos que demostrar en los subsidios recurribles el daño, la afectación, porque el nivel de subsidio que ese Estado le otorga a la producción de ese bien desequilibra la posición de los otros, ¿sí?, de los otros productores del mismo bien en el comercio internacional, ya sea en un mercado común, en terceros mercados, en su propio Estado, ¿sí? Entonces, recapitulando, tengamos en cuenta que cuando hablamos del acuerdo de subsidios y medidas compensatorias de la OMC, estamos hablando de un acuerdo que se aplica a los productos manufacturados, no, e industriales, no a los productos agrícolas. El texto que ustedes tienen para esta parte es el mismo texto que tenían para dumping, es el de Florial González. Florial González dice que la prueba del subsidio como práctica estatal no es tan fácil como muchos autores dicen, porque hay muchos subsidios que son encubiertos, hay muchos subsidios en donde el Estado otorga este tipo de beneficios, pero lo hace de una manera, digamos, poco clara o no se expresa de manera manifiesta su especificidad, lo cual implica siempre la duda respecto a quiénes está dirigida esa práctica, esa acción, ¿sí? Cuando hablamos de los elementos de la definición, como decíamos, tenemos que primero marcar qué es la contribución financiera. La contribución financiera, ¿sí?, va a ser, digamos, una medida que el Estado, ya sea el Estado central, descentralizado, o sea, el gobierno en sí mismo o organismos públicos o entes privados con financiación gubernamental, como dice la diapositiva, va a otorgarle al Estado una transferencia directa de fondos o posibles transferencias de fondos o pasivos, donar o no recaudar ingresos, o sea, impuestos, proporcionar bienes o comprar bienes,
¿sí? Realizar mecanismos de financiación a tasas mucho menores que cualquier otro banco, digamos, banco privado, le otorga en el mercado de ese país. Entonces, los mecanismos, digamos, a los que esa contribución financiera se presenta pueden ser variados, incluido también el sostenimiento de los precios. O sea, no se olviden que la contribución financiera también puede ser asegurar precios mínimos para esa producción. Cualquiera de esas, digamos, de esas prácticas pueda, digamos, persiguen un beneficio. Ese beneficio, como yo les decía, es una posición, o sea, ese receptor de la contribución financiera va a tener una posición más ventajosa que el resto de los proveedores o productores o comercializadores de ese mismo bien en el comercio internacional. Entonces, esa posición va en detrimento de la normativa y de los principios del comercio multilateral con competencia leal. Y por lo tanto, ¿sí? La OMC entiende que ese beneficio puede repercutir en un daño. ¿Qué es el daño? El perjuicio, como veíamos cuando hablábamos de dumping, el perjuicio grave, el menoscabo a la rama de productores nacionales. Acá otra vez aparece como legitimado para llevar adelante la investigación para determinar el daño, la rama de producción nacional. O sea, no cualquier persona o empresa puede solicitar la apertura de la investigación, sino la rama, el conjunto de productores de ese mismo bien en un estado parte, podrá probar que el beneficio que se otorga a través de la contribución financiera ha repercutido en un perjuicio grave. Esta definición, que es una definición amplia pero que tiene varios elementos, se completa en este acuerdo, como yo les decía. Este tema se viene tratando desde 1947 y en el acuerdo del GATT de 1994 se va a completar la definición con un elemento fundamental que es la especificidad, que no estaba anteriormente en la normativa previa y que habla justamente que hay que determinar si el otorgamiento de la contribución financiera, o sea, el subsidio o la subvención, tiene un cierto grado de especificidad. Entonces va a haber dos posibilidades. A es específica o B no es específica. ¿Qué quiere decir que no sea específica? Que el derecho a obtener la subvención es automático y se respetan criterios establecidos en la norma. Entonces, esa subvención está dada para todo el conjunto de empresas de ese sector y no necesariamente tiene un objetivo que es la comercialización o la producción de ese bien para la exportación. Entonces, lo que hay que analizar es a qué nivel o a qué conjunto de empresas y con qué fines se otorga esa contribución para determinar si es específica o no. Generalmente, como dice ahí, el principio general es que cuando es específica, ¿sí?, esa contribución o esa subvención es prohibida o va a ser recurrible y va a producir un daño. Entonces se deben demostrar, digamos, si es recurrible, cuál es el daño que causa. Determinada la subvención, ¿sí?, determinado a través de la ley, del decreto, de la documentación oficial del Estado, donde conste el otorgamiento de esta contribución, deberé determinar de qué tipo de contribución se trata y qué nivel de especificidad tiene. Entonces, analizaré si la especificidad es en cuanto a la empresa, o sea que hay un determinado tipo o sector al que está destinada la contribución, si está destinada a fomentar o a promocionar una rama de producción nacional, si es regional, si se da a los fines, digamos, de la utilización de ciertos insumos nacionales, o si en el caso, como yo les decía, si en el caso de que la subvención tiene el objeto de estar destinada para la comercialización de bienes pura y exclusivamente para la exportación, estaremos hablando de una subvención específica
que entra dentro del ámbito de las subvenciones prohibidas por el acuerdo. Eso, este carácter de la especificidad y el análisis que hay que, digamos, analizar del programa de subvenciones, es una obligación que tienen los estados, ¿sí? Porque deben notificar, como dice ahí, cada 3 años digamos, al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC cuáles son, ¿sí?, el listado de programas de subvención que se otorgan y cuáles son las características y los destinatarios de ese programa de subvención. Entonces, si ese programa es limitado a determinadas empresas, si se establece como condición predominante la utilización de determinadas materias primas nacionales en detrimento de materias primas importadas, si se concede una subvención que a determinadas empresas con una especificidad muy importante, si esas, digamos, si esas medidas benefician a digamos, a un determinado sector, seguramente vamos a estar, digamos, en presencia de una subvención que tiene un grado alto de especificidad y por lo tanto esa subvención estará, digamos, entrará dentro de las subvenciones que están sujetas a las disposiciones del acuerdo, ¿sí? No obstante eso, si no encuadra dentro de las prohibidas, las subvenciones recurribles, que son las del segundo tipo, deben ser probadas con pruebas positivas, ciertas, objetivas, tanto como era en el caso del dumping. Deberá ser probado el daño que produce. Entonces, cuando el acceso a la contribución financiera está limitado, es específica. Cuando se establecen condiciones objetivas de carácter económico o de aplicación horizontal que no favorezcan a determinadas empresas, o sea, se discrimina a ciertas empresas, estamos, digamos, hablando, como decíamos recién, de una subvención que es específica. Entonces, en ese caso, los estados deben notificar al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias, tiene la obligación de actualizar los datos de los programas de subvenciones. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de subvenciones que son prohibidas, inmediatamente las subvenciones que son determinadas en el acuerdo como de color rojo, tienen la obligación los estados de suspender esas medidas. Están prohibidas por sí mismas. Las subvenciones prohibidas distorsionan el comercio internacional y, como dice ahí, violan los principios de la cláusula de nación más favorecida y del trato nacional. ¿Por qué? Porque las subvenciones, por eso Florel González hablaba de lo difícil que es de determinar, ¿sí?, a veces las subvenciones encubiertas, porque la subvención prohibida es una contribución que se hace, digamos, en vistas de los resultados de exportación, o sea, se pone como condición que la producción de ese bien al que estoy subvencionando sea para exportar, o posible, digamos, requisito, que la utilización de materias primas nacionales se haga en detrimento o en sustitución de materias primas importadas. Entonces, estos tipos de subvenciones son violatorias del comercio multilateral, violan los principios del GATT, ¿sí?, y generan un daño per se al comercio internacional. Ejemplo de este tipo de subvenciones trae el acuerdo, y en el anexo 1 del acuerdo dice que pueden ser contribuciones directas a una empresa o una rama, haciéndolas depender de los resultados de la exportación. O sea, te otorgo esta subvención en tanto y en cuanto vos exportes. Un sistema de retrocesión de divisas o concesión de una prima a las exportaciones o cambio diferencial para exportaciones, ¿sí? Entiéndase, cambio monetario, tarifa de transporte interior y fletes internos más baratos para las empresas que exporten, suministro por el gobierno de servicios y productos para el uso de producción de mercadería, exportaciones en condiciones más favorables que los otorgados a la producción destinada al consumo interno. Ese tipo de subvenciones, ¿sí?, generan justamente, el beneficio que generan es una posición
más ventajosa en relación a otros productores del mismo bien en el comercio internacional. Como les decía, las subvenciones prohibidas están prohibidas por sí mismas, no dan lugar a un proceso de solución de diferencias, no dan lugar a ningún tipo de solicitud, deben ser, una vez probadas, ¿sí? Probadas la especificidad, probadas las condiciones, los requisitos del acceso, la limitación a ciertas empresas, ¿sí? Las condicionalidades sujetas al resultado de una exportación. Está el Estado, por esta obligación que les decía de comunicarle al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias, está el Estado obligado a darlas de baja y no puede aplicarlas. El problema está cuando esas subvenciones no son tan claras, el otorgamiento de las subvenciones, los programas de subvención no traen los requisitos tan claros y pueden estar encubiertas o siendo no específicas, teniendo, digamos, una apertura a sectores, teniendo objetivos como la promoción del mercado interno y la exportación, pueden provocar daños al resto de los competidores en el comercio internacional. Y en ese caso estamos hablando de subvenciones que son recurribles o color ámbar, dice el acuerdo, y que son subvenciones que están permitidas, porque como hablábamos al principio, esto es una práctica estatal, pero que si causan efectos desfavorables a cualquier otro país miembro pueden dar lugar al establecimiento de un proceso de solución de disputas o a la imposición de derechos compensatorios. El órgano de solución de diferencias establece un procedimiento especial, ¿sí? Para dirimir las cuestiones vinculadas a las medidas compensatorias, digamos, al establecimiento de medidas compensatorias o derechos antidumping. Es un procedimiento específico para estos temas y que se establece a través del acuerdo. Entonces, a partir de ese procedimiento, la investigación que se lleva adelante, se va a suprimir la subvención y eliminar su efecto y se puede otorgar un plazo y hacer un acuerdo entre Estados para determinar en qué momento se va a producir la eliminación de la subvención, porque ustedes recuerden que no todas las subvenciones son prohibidas y que muchas de ellas tienen el efecto, persiguen el objetivo de poder promocionar o poder ayudar a la producción de un determinado sector. ¿Cómo voy a determinar el daño? O sea, yo necesito probar que esa subvención que no es prohibida genera un daño, un perjuicio grave que pone en una posición desventajosa a los productores de mi país, ¿sí? En relación a los productores del Estado que subvenciona. Entonces, el efecto desfavorable puede digamos, estar configurado en tres tipos. Un daño de la producción nacional de otro Estado miembro, o sea, yo subvenciono y vendo a otro país, y bueno, entonces eso genera, digamos, al introducir la mercadería con subvencionada, digamos, con la subvención, genera un detrimento o perjuicio en la rama de producción nacional de otro miembro. Perjudicar a los exportadores rivales, ¿no?, de otro país miembro, perjudicar a los exportadores rivales de otro país miembro cuando unos y otros compiten en tercer mercado, o sea, la posición de ventaja sobre todos los otros productores del mismo bien en el mercado internacional. Y si las subvenciones son internas, pueden perjudicar a los exportadores que traten de competir en el mercado interno, o sea, si yo produzco, ¿sí?, un determinado bien para el mercado interno y para el mercado internacional, los que quieran vender a mi país van a tener que competir con los precios subvencionados de los productores locales. Entonces también eso va a llevar va a posibilitar llevar adelante una investigación sobre el daño que eso provoca. En el acuerdo que se hace, en las actualizaciones que se llevan adelante en el acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias, se establece, para evitar la discrecionalidad de la que hablamos en el video anterior, que el perjuicio grave, ¿sí?, se configura cuando la subvención, ¿sí?, supera el 1% del valor, ¿sí?, del bien, del costo de fabricar el bien. Entonces, como dice la diapositiva, supera el mínimo más del 1% ad valor. Entonces yo voy a tener que fabricar un determinado bien, me sale X cantidad de pesos, ¿sí? Entonces el Estado
me paga, me contribuye financieramente o a través de algunos de los mecanismos que hemos visto, es más del 1% de ese costo de producción. Entonces yo termino pagando menos por producir ese bien. Ese es el mínimo que establece el acuerdo. Pero puede darse en distintos supuestos. Cuando la subvención sea superior al 1%, ya estamos hablando de una subvención que puede provocar un daño. Cuando hablamos de países menos desarrollados, o sea, en países donde es necesaria estimular la producción, estimular promocionar la fabricación de bienes que se exporten para que ingresen divisas, se puede permitir que subvencionen cierta fabricación o cierta producción de bienes hasta un 2%. Y entonces el acuerdo establece que si bien el mínimo para los países desarrollados es la posibilidad de subvencionar un bien hasta el 1% de su costo de producción, en países menos desarrollados le da la posibilidad a los estados de subvencionar hasta un 2% del costo de la producción de ese bien. También puede, digamos, la subvención buscar o, digamos, tener como objeto cubrir deudas, cubrir pérdidas de explotación sufridas por una rama de producción, o sea, están, digamos, frente a una situación de fuerza mayor en la que, digamos, es necesario que el Estado contribuya a cubrir esas pérdidas. Cuando las pérdidas de explotación sufridas por una empresa, salvo que se trate de medidas excepcionales, no sean recurrentes, o sea, una cuestión determinada y sea por única vez, o sea, no se van a repetir. Y que bueno, y que justamente la idea de, por ejemplo, hacerle un salvataje a una empresa y contribuir a la producción de los determinados bienes evita efectos sociales más graves. Y si existe una contratación directa de deudas gubernamentales o se hacen donaciones para cubrir el reembolso de la deuda. O sea que el Estado, por alguna circunstancia, evita o condona, ¿sí?, la percepción de los impuestos. Entonces, en ese caso se analiza, digamos, todas esas instancias para determinar en qué medida o en qué porcentaje, ¿sí?, esa contribución del Estado afecta o subvenciona o paga digamos, o aliviana el costo de producción de ese bien, ¿sí? Los subsidios recurribles, ¿sí?, como les decía al principio, van a dar lugar a la habilitación de un panel de solución de diferencias o la posibilidad dentro del Mercosur de llevar adelante las disciplinas o los procedimientos para las investigaciones por parte o sea, por solicitud de la rama de producción nacional, ¿sí? En este caso, con las mismas condiciones que tenía en el caso del dumping, la rama de producción nacional va a tener que estar legitimada, va a tener que ser representativa, ya sea más del 50% de los productores o que los que solicitan representen por lo menos el 25% de toda la producción local de ese bien. ¿Qué pasa con la tercera categoría de subsidios que traía el acuerdo, que eran los no recurribles, que actualmente no están vigentes y que son los que estaban permitidos y no se habilitaba para dirimir, en el caso de que ocasionara algún perjuicio, un panel de solución de diferencias? ¿Por qué? Porque si bien el perjuicio, digamos, podía, digamos, ser importante, era difícilmente reparable, y además este acuerdo permitía, digamos, establecer este tipo de subvenciones con fines específicos durante 5 años desde que tenía vigencia el acuerdo. Entonces, podía sí existir un perjuicio grave, pero no era posible aplicarle sanciones de derechos compensatorios. Cuando estábamos hablando en ese momento de subvenciones no recurribles, las subvenciones que no eran específicas, por supuesto, o sea, no tenían que estar destinadas a la exportación, las que se subvencionaban para ciertos sectores vinculados a la investigación científica, para desarrollar regiones desfavorables dentro de un propio Estado, entonces necesariamente el Estado tenía que hacer, a través de una política de contribución financiera, un aporte para poder sacar adelante
esos sectores y las industrias verdes, digamos, las subvenciones verdes, que eran subvenciones que fundamentalmente en países desarrollados se le otorgan a las industrias luego de todas las modificaciones que se hacían en el marco del acuerdo de la OMC. El plazo para aceptar estas subvenciones no fue prorrogado, por lo tanto cualquiera de las subvenciones de este tipo que se tomen en este momento son recurribles y pueden dar lugar a la aplicación de derechos compensatorios. ¿Qué es el derecho compensatorio? Bueno, el derecho compensatorio, como el derecho antidumping, es un derecho especial que se percibe para contrarrestar cualquier prima o subvención concedida, directa o indirectamente, a la fabricación o la producción o la exportación de un bien. La idea, igual que en el derecho antidumping, es, por un lado, aplicar la sanción y por el otro lado, ¿sí? Generar una mayor paridad en la posición ventajosa de quien produce un bien con subsidio del Estado. Entonces, como dice ahí, se utilizan para elevar los precios internos de las mercancías importadas cuyo precio se considera bajo. O sea, el bien, al estar subsidiado, puede o estar sostenido su precio, ¿sí? Entonces puede venderse a un determinado valor más bajo que el precio o el valor que tiene ese mismo bien en otro mercado, en el mercado en el que compite. Entonces, a través de la medida compensatoria, del derecho compensatorio, lo que hace el Estado es proteger la producción local, tratando de adicionarle al derecho de importación un porcentaje que le suba, ¿sí?, el valor o el precio a ese bien en el momento de introducirse en el mercado local. Y va a pasar exactamente lo mismo que pasaba con el derecho antidumping. El valor de ese derecho va a ser equivalente al porcentaje de subvención. ¿Para qué? Para poder equiparar los precios en el mercado local. El sistema de solución de disputa de la OMC es un sistema especial que yo les decía, en donde muy parecido al sistema de Mercosur, la idea va a estar en consultas que se hacen entre los estados para poder llegar a acuerdos en la OMC, sobre todo en el tema de derechos compensatorios aplicados por subvenciones recurribles. Lo que va a buscar antes de aplicar la compensación es justamente otorgar la posibilidad de que se hagan acuerdos entre los estados. Si eso no es posible, se va a permitir la aplicación de un pago de derecho o de medida compensatoria o una medida, compensatoria, como puede ser la retorsión. En el caso del Mercosur, la decisión que establece los mecanismos para las investigaciones y la aplicación de derechos antidumping y medidas compensatorias es la decisión 22/02, que viene a derogar la decisión anterior, que era la 64/00. ¿Y qué es lo que va a tratar? En términos muy similares a lo establecido en la OMC, es un procedimiento de intercambio de información para poder establecer realmente los valores normales, ¿sí?, y el daño que producen la introducción de esas mercaderías a bajo costo en los mercados locales. Se va a hacer una serie de consultas. La solicitud, como yo les decía, tiene que ser un solicitante representativo, o sea, la rama de producción nacional en los términos que hemos visto, y se hace primero con negociaciones directas, o sea, de Cancillería a Cancillería, y se notifica al país exportador de la solicitud que hace la rama de producción nacional del pedido de investigación. El periodo de investigación que establece el acuerdo siempre va a ser un periodo que va a estar determinado, o sea, no menos de 6 meses y no más allá de 12 meses, y siempre va a estar limitada la aplicación de las medidas, siempre va a estar limitado, justamente porque estas son medidas provisorias, como hablábamos en el dumping. No, la intención de la OMC ni en el Mercosur es restringir el comercio, sino justamente frente a este tipo de medidas que pueden ser lesivas de la competencia legal, tomar medidas razonables y no discrecionales para poder contrarrestar los efectos, en el comercio internacional. La existencia de dumping, como hablábamos en el video anterior,
Tienen que ser los 12 meses más recientes, anteriores a la apertura de la investigación. No me puedo ir 3 años, 5 años atrás, sino justamente tiene que ser un periodo de operaciones normales. Cuando hablamos de la existencia de daño, sí yo puedo, por ejemplo, en el caso de amenaza, establecer un periodo que abarque 3 años desde el inicio de la investigación. La solicitud de información de los exportadores se va a hacer, como les decíamos, de estado a estado, representando, ustedes recuerden que acá es un proceso de solución de controversias que inicia en particulares ante la Comisión de Comercio del Mercosur y que tiene un plazo limitado. Se trata de haber celeridad en la investigación de estos procesos porque justamente estamos hablando de operaciones de comercio internacional que deben concretarse. Entonces se van a solicitar unos nombres, direcciones, se puede pedir una vista del proceso de producción para poder establecer, si se acuerdan cuando hablábamos de dumping, los lineamientos y todas las instancias de producción del bien para poder determinar el valor normal. Y el gobierno exportador puede pedir consultas antes de hacer una determinación. Cuando, como dice ahí, cuando no haya sido posible determinar el margen de dumping o el monto individual del subsidio, serán consideradas como importaciones bajo objeto de dumping o de subvención a la totalidad de las importaciones para las cuales se determinó el margen de dumping positivo o el monto del subsidio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el margen de dumping, ¿sí? No sea, digamos, o sea, cuando haya una presunción de que el margen de dumping, digamos, puede haber, digamos, sea un promedio y hay una dificultad en determinar los valores normales que no se han podido establecer con certidumbre, se entiende que el conjunto de esas operaciones en el periodo determinado son operaciones con dumping y son a las que se les va a aplicar la sanción. Lo mismo pasa con las medidas compensatorias. Es bastante controversial esta disposición, pero tiene que ver con que estas disposiciones están hechas para proteger el mercado de los países del Mercosur de las producciones de terceros estados. Y ustedes tengan en cuenta que gran parte de la producción, tanto de Argentina como de Brasil, es de bienes de bienes de capital, de bienes de uso, que están en competencia muy grande con países como China, que tiene una escala muy importante, superior, y que por lo tanto la idea es justamente poder contrarrestar los efectos nocivos de las importaciones de esos países. Si existe determinación preliminar positiva, el país importador deberá explotar la posibilidad de alcanzar compromiso con los productores de los estados partes. Esto es generalmente, esto es un principio de la OMC, es lo que generalmente pasa antes de aplicar la sanción. Lo que se busca es justamente buscar alguna manera para que se elimine, sobre todo en el caso de medidas compensatorias por subsidios, que se elimine la subvención. Antes de aplicar los derechos provisorios deberán darse a conocer, una investigación, un procedimiento cuasi controversial, o sea, tiene las mismas instancias que un procedimiento jurisdiccional. Y la aplicación del derecho antidumping o el derecho compensatorio, digamos, siempre va a tomar, ya lo decíamos, va a tomar en cuenta el margen de dumping o el porcentaje de la subvención. Entonces no va a poder ser más allá, porque la sanción, la idea es elevar, digamos, el precio de introducción de ese bien, justamente para que se iguale con los precios o los valores dentro del mercado local. Y la medida nunca puede durar, o sea, es provisorio, nunca puede durar más de los 3 años. Este es el tema de la unidad 9. Es un tema, vuelvo a decir lo que dije en el video anterior, es un tema